Eh, Comentemos un poco qué es lo que estuvimos haciendo en la clase pasada, ¿ya? La clase pasada estuvimos trabajando, ya empezamos con el tema de funciones. Entonces, eh, quiero insistir con esta idea de lo que significa una función. Significa algo que cambia, así que va variando, ¿sí? Entonces, sobre todo a nosotros nos interesa en el contexto de funciones la modelación. Ese es un tema muy importante en matemática. Nosotros creo que todos hemos escuchado, ¿cierto?, sobre cómo la matemática se aplica en tantos campos, ¿cierto? Eh, en sí la ciencia matemática, ¿cierto?, es una ciencia abstracta, ¿sí? Pero esta se aplica, ¿cierto?, en física, en química, en ingeniería, etc. ¿Sí? Eh, Hay muchísimos modelos. Si uno piensa, el otro día escuchaba uno que hablaba sobre la tinta en una impresora, como la velocidad, ¿cierto?, en que va saliendo la tinta, la cantidad de tinta que va saliendo, eso se modela a través de una ecuación matemática. La forma en que los peces se mueven en el mar, ¿cierto? De hecho, hay un profe acá en el Departamento de Matemática que hizo un estudio súper interesante sobre el flujo. No recuerdo si no me acuerdo si es la merluza o de algo así. Eh, Súper interesante, ¿te fijas? Entonces, claro, la matemática se puede aplicar. Y se aplica a través de estos modelos. Obviamente que nosotros no vamos a estudiar modelos complejos, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar modelos simples. Cuando nos podemos imaginar, por ejemplo, mira, en un contexto geométrico, por ejemplo, mira, quiero construir una lata de atún, ¿sí? Las típicas cajitas donde viene el atún. Entonces, matemáticamente, nosotros no lo vamos a hacer, pero esto se puede hacer. ¿Qué dimensiones tendría que tener el tarro de atún para contener la mayor cantidad de atún posible, pero que yo use lo mínimo de materiales, por ejemplo? Lo que sí nosotros vamos a hacer, insisto, ese tipo de problemas no los hacemos porque para eso necesitamos aplicaciones de la derivada y nosotros no vamos a trabajar con derivadas. Pero sí, por ejemplo, podríamos trabajar con problemas relacionados con cómo voy a construir un tarro de atún, ¿cierto? Si quiero usar tal radio y tal altura, etc. ¿Sí? Problemas relacionados quizás con costos o con ganancias también, y aplicados en el contexto de utilizando la función cuadrática. Eso también son problemas que nosotros vamos a tratar, ¿no? Y eso nos prepara justamente para lo que viene después y el tipo de aplicaciones que van a estudiar ustedes en las otras matemáticas, pero también obviamente en las carreras, en los ramos de carrera de ustedes, ¿ya? Y en ese contexto la gráfica es súper importante, ¿sí? Entonces hoy día voy a compartir esto que está en el aula. Es la clase 14, donde vamos a tratar justamente temas de transformación de funciones. Creo yo que la lógica de lo que vamos a plantear a continuación está relacionado sobre todo con el álgebra de funciones y con el álgebra de funciones y con la composición de funciones. Entonces esto nos va a ayudar mucho a darnos cuenta de eso, ¿no? Entonces vamos a trabajar con eso, con la transformación de funciones. Vamos a definir un tipo de función re importante que se llaman funciones definidas a tramos, en tramos también se conoce, a trazos también, otro nombre conocido, ¿no? También tiene un contexto súper aplicado porque en realidad muchos modelos modelar situaciones no va a implicar necesariamente que uno va a conocer, perdón, que la función va a ser una sola a través del tiempo, por ejemplo. Podría suceder que se comporte de una forma durante un tramo de tiempo y de otra forma en otro tramo de tiempo. Eso. Y después terminamos con algunos ejercicios, ¿no? Entonces, partimos con esto de lo que se llama transformación de funciones y en particular lo que es la traslación vertical, ¿no?
voy a decir que si tengo una función que está definida en un intervalo a, b, ¿sí? Ese a, b, ¿se acuerdan que trabajamos en la clase pasada el tema del dominio del recorrido? El primer conjunto va a tratar del dominio y el segundo, la flecha apunta hacia algo y ese es mi recorrido, ¿sí? Y ahí diría yo más bien, está mi recorrido, mi conjunto de llegada, en B. Entonces vamos a decir que f es una función cuyo gráfico es conocido, ¿sí? Y c es un número real, pero si el c va a ser distinto de 0. Entonces, la función g de x, que va a ser igual a f de x más c, con x que está entre a y b, se denomina una traslación vertical, ¿sí? Y eso significa, entonces, que si yo conozco la gráfica de mi función, ¿sí? y digo que el número c es positivo, entonces esa gráfica se va a trasladar hacia arriba, sube. Y en cambio, si la función, mi f de x, ese número c es negativo, entonces la gráfica se va a trasladar hacia abajo. ¿Me explico? Yo voy a plantear unos ejemplos después, pero mientras tanto, comentemos primero todos los tipos de transformaciones. ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Bien, entonces, Profe, dígame. disculpe, ¿se podría volver atrás y explicarlo de nuevo, por favor? Es que no escuché bien. Ya. Mira, lo que se le refiere a una traslación vertical es que yo conozco la gráfica de una función. Entonces, al conocer la gráfica de una función y decir, si la gráfica, todo esto lo comentábamos en la clase pasada, se refiere a puntos que están tan cerca uno de otro que al final uno observa una curva, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que cuando yo a esa función le sumo un número que es positivo, entonces la gráfica va a subir. Y si a ese número le sumo un número que es negativo, ¿cierto? Entonces baja la función. Es una traslación que va a ser hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Vamos a ver un par de ejemplos después, ¿no? Pero Ya, me gracias, gustaría profe. primero comentarlas todas. Ya, entonces, tengo la traslación horizontal. Tengo una idea muy similar, pero ahora insisto, tengo la misma función f, ese mismo número c, pero ahora la función que voy a graficar, conociendo la gráfica de f, es g de x igual a f, entre paréntesis, x más c. Entonces, hay que comparar con el caso anterior. En el caso anterior era f de x más c. La c estaba fuera de la función. Y ahora esa c está dentro. f, entre paréntesis, x más c. Insisto que este tipo de ejercicio, ¿sí? Yo al menos lo que rescato, mi objetivo con este tipo de ejercicio es que uno empiece a observar las funciones en la composición y en el álgebra de funciones, ¿sí? Álgebra de funciones es algo que nosotros vamos a comentar ya la próxima clase, creo. Sí, creo, sí. Y composición de funciones también lo vamos a estudiar, pero ya después a la vuelta de la semana de vacaciones. Entonces es un tema re importante y que hay que considerar mucho. Esa es la importancia en realidad, ¿sí? En un contexto ustedes se van a preguntar, chuta, ¿y esto cómo van a preguntar en una prueba? No, no preguntamos esto en una prueba, ¿ya? La respuesta es de inmediato, no se pregunta esto en una prueba. Es, digamos, como un tipo de entrenamiento, ¿sí? Para empezar a comprender cómo estas funciones van cambiando, ¿sí? Cómo puedo construir otras funciones a partir de una también, ¿ya? Ya, entonces, como mencionaba, ahora tengo la f y entre paréntesis tengo x más c. Ya, ¿qué va a suceder? Cuando yo tengo mi función, ¿sí? Y conozco esa gráfica, entonces, como insisto, el c está adentro, cuando ese c sea un número positivo, mi gráfica se va a trasladar a la izquierda. Y si el c es un número negativo, se va a trasladar a la derecha, ¿sí? Es decir, aquí hay, como se llama esto, una traslación horizontal, ¿sí? Ese es el tema. Insisto con la idea, vamos a hacer unos gráficos después,
unos ejemplos. Ya. Vamos entonces con otro caso que es lo que se llama dilatación vertical. ¿Sí? Vamos a decir que f, nuevamente, es una función, conocemos su gráfico y vamos a considerar un número a, pero una a mayúscula, ¿ya? Y que sea estrictamente mayor que 0 y distinto de 1. Hay un tema bastante importante de por qué el número a tiene que ser distinto de 1, y es porque la función que vamos a construir, la g de x, es a por f de x. Si permitiéramos que el a fuera igual a 1, tendríamos la misma función f, entonces sería entero forma, ¿no? Ahora, también es importante destacar que el a es positivo, ¿cierto? Porque para poder generalizar este caso de la dilatación vertical. Si el a fuera un número negativo, también lo vamos a considerar, pero en otro contexto lo que vamos a llamar reflexión, ¿no? Ya. Tengo mi función igual a f de x, ¿sí? Entonces, si yo tengo que multiplico esa función por un número a, si ese número es positivo, la función es como que crece, ¿sí? Se dilata hacia arriba, o sea, amplía. En cambio, si mi a es un número que está entre 0 y 1, en realidad lo que va a pasar con la función es que como que se encoge, ¿sí? Es como que se aprieta, por decirlo de alguna forma. Tiene un nombre más inteligente, pero no se me olvidó ahora. Contrae, esa es la palabra, contrae. Perdón. Se contrae, eso. Ya, eso entonces es lo que se llama dilatación vertical. Tenemos otro tipo de dilatación que es la dilatación horizontal, ¿sí? Y fíjense la diferencia. En la dilatación vertical, el a está fuera de la función, es a por f de x. En cambio, en esta dilatación horizontal tengo, insisto, conozco la función f, construyo una nueva que es una g, que es f, entre paréntesis, a de x. Entonces el a está dentro de la x, te fijas, está a por x. Y eso va a ser una dilatación que se llama horizontal, ¿sí? Y lo que va a suceder con la función es que esta como se estira, te fijas, pero ahora en torno al eje x. Se estira o se contrae, porque si justamente el a es... si el a está entre 0 y 1, esto se va a dilatar, ¿cierto? Se va a expandir sobre el eje x. Y en cambio, si el a es un número positivo, también mayor que 1, entonces esto también como que se contrae y se aprieta en el eje x. ¿Sí? Eso entonces es el tema de la dilatación. En el fondo lo que uno tiene que observar es que las gráficas son muy similares, ¿cierto? Pero perturbadas, o bien apretadas o bien estiradas. ¿Sí? Y ahora vamos al caso que les comentaba recién de lo que se llama reflexión. ¿Sí? La reflexión se hace referencia a cuando yo tengo un signo menos. Entonces, conozco mi función f y defino una nueva que se llama g de x, que es menos f de x. ¿Sí? Entonces, lo que va a suceder es que esto se va a reflejar. ¿Sí? Esto funciona casi como un espejo y se va a reflejar en el eje x. ¿Sí? Es decir, si tengo una función, estos dibujos, a todo esto, en matemática es muy común, ¿cierto?, que nosotros expliquemos algunas cosas a través de dibujos. Algo interesante que igual hay que comentar es que uno nunca hace demostraciones en base a dibujos, porque justamente una demostración tiene que ser general. Y nosotros estamos aquí mostrando un dibujo de una función particular, pero no tenemos con este solo dibujo que sean todos los casos, pueden suceder otras situaciones, ¿cierto? Bueno, entonces lo que sucede con esto es que las gráficas se reflejan, ¿sí? Yo tengo sobre el eje X una función, ¿sí? Se da la casualidad que esta función salió con el dibujo sobre el eje X, porque obviamente no todas las funciones van a tener esa gráfica y no todas las funciones van a tener esa estructura. Y esto es como si yo pensara que el plano es una servilleta, ¿te fijas? Y doblo sobre el eje X el plano. Y entonces puedo construir la gráfica de f de menos f de x.
¿Les ha pasado a ustedes a veces que con el cuaderno, cuando uno escribe con lápiz a tinta, o a veces con un lápiz de mina, de esos que son muy cargaditos, y uno da vuelta a la hoja, y en la hoja contraria queda como manchada con lo que uno escribió en la otra hoja? ¿Sí? Eso es algo, te fijas, que como que se imprime para el otro lado. Y esto es una cosa similar, ¿te fijas? Entonces se calca hacia el otro lado. Por eso lo llamamos reflexión, ¿sí? Actúa como un espejo. Y eso es con respecto al eje X. Pero también tenemos una reflexión con respecto al eje Y. Y se refiere a cuando conozco una función f y entonces construyo una g de x, que es f y entre paréntesis menos de x. Es decir, adentro tengo el menos. ¿Sí? Y este va a ser un reflejo, ¿cierto? Pero ahora sobre el eje Y. Entonces, cuando tenga mi función f de x y quiero construir la f de menos x, lo que hago entonces es que la doblo este plano, ¿cierto? Como si fuera una servilleta, sobre el eje Y. Y ahí obtengo entonces la gráfica de f de menos x. Ya. Aquí tengo algunos ejemplos. Creo que voy a empezar con algo más simple todavía que esto. Me voy a ir a la pizarra. Voy a compartir la pizarra. Voy a volver después a la PPT, porque obviamente que vamos a trabajar esos ejemplos que están ahí, pero me gustaría partir con algo más sencillo. ¿Sí? Pensemos entonces qué es lo que sucede cuando tengo, y nos vamos a dedicar ahora en la pizarrita a hacer algunas gráficas. Le voy a llamar f de x a esta función, valor absoluto. ¿Se acuerdan que comentábamos en la clase pasada cómo es la gráfica de valor absoluto? Sí. Lo comentamos, pero no hicimos nada con eso. Era Entonces, como una V. exactamente, es como una V, porque la función valor absoluto, fíjate, ¿qué es lo que digo yo? Valor absoluto de x va a ser x si la x es mayor o igual que 0. Y va a ser menos x si la x es estrictamente menor que 0. Entonces, esto quiere decir que la y, tengo un y igual a x, te fijas, eso es una función y igual a x, una recta, ¿cierto? Pero solo si la x es mayor o igual que 0. Y voy a tener y igual a menos x, pero solo si x es estrictamente menor que 0. Entonces eso hace que uno se explique por qué la gráfica de la función valor absoluto es como una V. ¿Sí? A todo esto, algo que es importante mira, me quedó chueca el otro dibujito. Algo importante que hay que observar es que las gráficas es un esbozo, ¿ya? Es solamente un esbozo, entonces esto va a continuar eternamente. Mira, si yo digo entonces, veamos algunos, antes de continuar, veamos algunos ejemplos. ¿Cuánto sería f de 0? ¿Cierto? El f de 0 sería valor absoluto de 0. Sería entonces 0. Eso significa entonces que tengo a todo esto algo que no había comentado, es la forma en que se presentan las funciones. Las funciones tienen al menos tres formas de presentarse. Una es la parte más importante, que es donde nosotros vamos a trabajar, que es a través de estas expresiones analíticas. ¿Sí? Esa es una forma en que se presentan las funciones. En estricto rigor, no es tan fácil que los modelos que uno conozca, ¿cierto? Los problemas que uno conozca o que te plantees conocer esa función. Usualmente, de hecho, el desafío para los ingenieros es determinar cuál es la función. ¿Te fijas? Y eso se hace a través de justamente, no sé, análisis de datos y qué sé yo. Experimentos, ¿te fijas? Ya, pero parte importante entonces es conocer la función. Esa es, digamos, una de las formas más conocidas de trabajar con funciones. Otra forma es a través de una tabla de datos. ¿Sí?
Pero justamente la tabla de datos genera un modelo, ¿te fijas? Si tú solamente conoces los datos de algo, puedes construir un modelo. Las gráficas también es otra forma de trabajar con funciones, pero las gráficas tienen un problema, y que son fáciles de manipular. Entonces, matemáticamente en realidad no se usan mucho. Entonces, diría yo que cuando se quiere comunicar información, se usan las gráficas. Y en ese contexto, te fijas, ustedes ya después profesionales las van a tener que usar las gráficas. Y no las van a estar haciendo a mano, ¿sí? Van a hacer un software. Pero nosotros queremos trabajar y hacer las gráficas a mano por otro motivo, ¿ya? Por un tema que tiene que ver con comprensión, se está graficando el valor. Sí, estoy graficando el valor absoluto. Sí, estoy graficando el valor absoluto, justamente. Pero además quería construir una tablita al lado, entonces ahí me fui en la bola con bla, 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 bla. Ya, se fijan, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando la x igual a 0 y entonces mi f de x para este caso va a ser 0, valor absoluto. Ya, si tomo, por ejemplo, el x igual a menos 1, pongamos x igual a menos 1. ¿Cuánto va a ser el valor absoluto de menos 1? 1, ¿no es cierto? Si yo digo, por ejemplo, pi, ¿cuánto es pi? Un número irracional, ¿cierto? 3.14 con infinitos decimales, ¿sí? Hay un profe de la UAT esto que el otro día, o hace tiempo en realidad, vi un video de él, no sé dónde lo vi, en Facebook parece. Y este profe salía recitando los dígitos de pi, como 100 dígitos de pi. Fue era muy chistoso. Bueno, yo lo encontré gracioso, no sé. A lo mejor no era tan simpático, pero yo lo encontré fabuloso. Y yo que solo me sé 9. Claro, yo ni 9 me sé. No, no quiero. De repente me pongo a. Nos ponemos a jugar acá en casa y empezamos a cantar dígitos de pi, pero nunca llegamos a 100, nada más. Ya. Bueno, entonces, pero valor absoluto de pi es algo que puedo calcular porque la función valor absoluto, como lo comentábamos en la clase anterior, tiene un dominio que son todos los reales. Entonces, para cualquier número lo puedo calcular. Entonces, va a ser pi, ¿no es cierto? Ya. Después pensemos en algo, no sé, 7 octavos. ¿Cuánto va a ser el valor absoluto de 7 octavos? Va a ser 7 octavos, ¿cierto? Porque el valor absoluto de algo positivo es siempre el mismo número. Cambia el número solo cuando es negativo, ¿cierto? Entonces, si yo tuviera menos 3 cuartos, entonces el valor absoluto de menos 3 cuartos va a ser 3 cuartos. ¿A qué voy entonces yo con estos números que me estoy dando? Voy a escribir acá 1, 2, 3. ¿Sí? Si ustedes van y toman estos puntos y los grafican, ¿no es cierto? Las X sobre el eje X y como imagen, ¿no es cierto? Los valores correspondientes, se van a encontrar con estos puntos que van a estar justamente sobre la gráfica. Pero uno no va a estar, te fijas, dibujando, esto me quedó muy chueco, fíjate. Pero bueno, no importa. Me quedó un poco, no me quedó a escala ni nada. Aquí debería estar ese. Me quedó re feo mi mono. Sí, aquí. Voy a poner menos 1. Y esto por aquí. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ya. Eso. Si bien mis dibujitos son horribles, pero igual vale la idea, y lo que quiero seguir insistiendo es como esta gráfica en realidad que uno dibuja como una V, como dos rayitos, ¿cierto? Que se cortan, en realidad está formada por muchos puntos que están uno tan cerca del otro. Los números reales tienen esta completitud, ¿cierto? No hay nada que falte, no hay nada que sobre, ¿sí?
Están todos pegaditos, uno al lado de otro. Entonces, no... Ya, entonces, esa es la primera gráfica que estamos comentando. Me voy a ir a la otra hojita. ¿Quedó más o menos claro la gráfica? ¿Se la compran que la gráfica es así o no? Sí, no, más o menos. Te la compro. Ya, gracias, muchas gracias. Insisto con la idea. Hay varias estrategias que ustedes pueden hacer para convencerse que esta cuestión es así, ¿sí? Yo no les pido que me crean así de pie juntos, porque la matemática de hecho no se trata de fe, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Bueno, pueden usar un software, ¿sí? Entonces pueden ir a un software y decir, mira, voy a empezar a calcular esto. Incluso, por ejemplo, pueden construirse una tabla en Excel, ¿sí? Y tomar esta función y ir tomando los valores, graficarlo, ¿cierto? Usando Excel también se puede. Eso, ¿no? Ya, entonces vamos a tomar otra función ahora. Y voy a decir que esta función la voy a llamar g de x. Y voy a escribir valor absoluto de x menos 2. Fíjate, ¿qué le estoy haciendo a esto? Valor absoluto de x menos 2. Voy a volver a la PPT para que lo revisemos. Ya. Vamos a empezar a retroceder. Vamos a ir retrocediendo. Lo último que conversamos fue reflexión respecto al eje Y. ¿Es esto una reflexión respecto al eje Y? No, ¿cierto? Porque en esa reflexión respecto al eje Y dijimos que tengo que perturbar con un menos X adentro de la función. Y no estoy haciendo eso. Es una reflexión respecto al eje X. No, tampoco, ¿cierto? Porque acá era el menos afuera. Acá tengo otra cosa. ¿Qué es lo que es? Valor absoluto de X menos 2. Te fijas, tampoco es dilatación, ni horizontal ni vertical. Tampoco es una traslación horizontal, porque, insisto, el menos 2 en este caso está afuera de la X. Es justamente una traslación vertical. La traslación vertical la comentábamos es del tipo cuando yo conozco una función f y ahora hago f de x, ¿cierto? Tengo la f de x ahí por una parte, más el c. Y lo que va a suceder entonces, como comentábamos, es que esto va a subir, si la gráfica va a subir, si es un número positivo, y va a bajar si es un número negativo. En este caso tengo menos 2, por tanto eso significa que baja. Entonces voy a ir de nuevo a la pizarra. Ya. Mira, otra cosa que yo les sugiero también, este cuento que comentaba yo recién de hacerse una tabla de datos, de darse hartos puntos y corroborar esto, ¿sí? Pero es algo que yo sugiero hacer solamente, digamos, ahora. Eso tengo que comentarlo con harto énfasis, porque en realidad nosotros, la idea es justamente a través de esta estrategia que estamos comentando, son justamente buscar estrategias que nos permitan hacer una gráfica de una forma bien rápida, ¿no sé? Si yo voy a dibujar una recta, por ejemplo, voy a necesitar 2 puntos y chao. Si yo voy a graficar una parábola, necesito los interceptos, el vértice y listo, con eso estoy, ¿sí? Yo he visto en algunas evaluaciones, cuando me ha tocado corregir, que de repente algunos estudiantes cuando grafican una parábola o una recta, calculan como 20 puntos. Se construyen una tabla así pero grosera y en realidad no tiene sentido. ¿Sí? Es un trabajo así como demasiado, incluso más encima les queda mal, que entonces, no. Durante la próxima semana vamos a hablar con más detalles sobre el tema de cómo graficar una parábola, ¿ya? Después, como dije, la próxima semana vamos a hacer eso. Y eso. Ya. Entonces,
Ya, continuamos. Pero insisto, quiero insistir con esta idea de que sigan ustedes durante los días trabajando con esto, ¿no? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a marcar en mi gráfica, voy a graficar igual a valor absoluto de X, que fue la que hicimos antes. Entonces, porque quiero mostrar justamente cómo yo voy a desplazar para graficar igual a G de, esta G de X, ¿cierto? Que es valor absoluto de X menos 2, lo que voy a hacer es bajar las dos unidades. Entonces, nuevamente la pregunta es si me creen o no, ¿te fijas? Insisto con la idea de que yo voy a construir una tabla de datos, pero solamente por estas ocasiones que estamos trabajando ahora. Esto no es ideal que lo hagan. Lo que quiero es justamente que se convenzan de que esto funciona, ¿sí? Te fijas, si yo digo que tengo la X igual a 0, ¿cuánto va a ser mi G de 0, perdón? Voy a escribir valor absoluto de 0, ¿cierto? Menos 2, es decir, menos 2. Estoy entonces acá sobre el eje Y en el número menos 2. Sobre el eje Y la X es 0 y el valor de la Y en este caso es menos 2. ¿Sí? Si digo, por ejemplo, voy a comparar un poco con lo que había calculado anteriormente. Si yo tengo menos 1, X igual a menos 1, ¿cuánto va a ser mi G? Voy a tener valor absoluto de menos 1, menos 2. Es decir, voy a tener 1, menos 2. Voy a tener entonces menos 1. Si la X entonces es menos 1, voy a tener entonces la Y menos 1. Ya estoy ahí. Comparo entonces también con el otro valor. En el otro caso tenía 1. Te fijas que justamente no estoy igual. ¿Te fijas? Esto, insisto, toda la gráfica baja 2 unidades. Completa. Eso. Podría tomar otro, por ejemplo, el X igual a 2. Si calculo el X igual a 2, voy a decir valor absoluto de 2 menos 2. Entonces voy a tener 0 menos 0. Perdón, 2 menos 2, 0. Y estoy entonces acá en... Cuando digo que la X vale 2 y mi función G, la Y, vale 0, quiere decir que estoy sobre el eje X. ¿Estamos? Sí. Ya. Ya, yo creo entonces que ahora estamos, a ver, estamos un poco listos para construir uno de los ejemplos que están en la PPT. Me voy a ir voy a compartir con ustedes la PPT de nuevo para que leamos los ejercicios. ¿Sí? Ya. Vamos a trabajar en los siguientes ejercicios. Por una parte tengo en el A, f de x que es igual a x más 3 dividido en x más 2. ¿Sí? Después el B, que tengo valor absoluto, esa es mi función f, valor absoluto de x cuadrado más x menos 2. ¿Sí? Todo eso en valor absoluto. Y la C, que es menos raíz cuadrada de 2 menos x. ¿No? Entonces, vamos por partes. Empecemos con el primero, con f de x. ¿Sí? Con el A, que dice que f de x igual a x más 3 partido por x más 2. Entonces, podría hacer algo. Mira, voy a abrir el archivo de la clase 13 para que comentemos lo siguiente. Porque lo que quiero hacer es buscar una función que yo conozca su gráfica. Entonces, voy a compartir. Ay, ¿dónde es que se me pierde de repente en algunas cosas aquí? Ya, compartir. Ya, eso es. Vamos con esto. Entonces tengo esto de las funciones importantes. Mira. Las vamos a repasar ahora para tratar de encontrar una que se parezca a esta que estábamos viendo. Tengo X. No se parece en nada porque no tengo un cociente.
Tengo valor absoluto de x, tampoco, no se parece, ya trabajamos con esa ahora. X cuadrado es la otra función importante, tampoco se parece la expresión que yo tengo. X elevado a n menos, ¿cierto? X al cubo, tampoco. Raíz de x, ni por las tapas, ¿cierto? No tenemos nada que tenga que ver con una raíz, ni raíz cuadrada, ni raíz cúbica, así que no va por ahí la similitud. Y aquí llegamos. 1 partido por x. ¿Te fijas que aquí sí, esto sí tiene la misma lógica que la función que vamos a trabajar porque tengo un cociente? Pero mi problema es que tengo un cociente donde tengo en el numerador un x más 3 y en un denominador un x más 2. ¿Sí? Entonces vamos a tener que arreglar la función para que tenga una estructura similar a esa. Pero insisto, cuando digo arreglar, no es que yo la voy a cambiar, no es que yo la voy estaría destruyendo mi función si le hago cambio, ¿cierto? Lo que vamos a hacer en realidad es reescribirla. ¿Sí? Eso vamos a hacer. Entonces, espérame que me equivoqué de cosas que quería compartir. Me equivoqué de cosas que quería compartir. Ya. Vuelvo entonces a la PPT 14, al ejemplo A. Entonces, aquí hay una estrategia que quiero comentar y que es la siguiente. Mira, en el numerador tengo x más 3 dividido en x más 2. Entonces, voy a decir que en el numerador ese número 3 lo voy a descomponer en 2 más 1. ¿Sí? La idea es porque quiero escribir tal cual el denominador. Te fijas, insisto, tengo en el numerador x más 3 y en el denominador tengo x más 2. Entonces escribo en el numerador x más 2 más 1. Te fijas que es exactamente lo mismo, 3 es igual a 2 más 1, dividido en x más 2, no altero el denominador. Y después, usando la propiedad, ¿cierto?, de suma de fracciones, separo esto en dos fracciones. En una fracción voy a dejar x más 2 dividido en x más 2. Insisto, no estoy cambiando el denominador, te fijas, no estoy perturbando la función, es exactamente la misma, más 1 partido por x más 2. Te fijas, tampoco cambié el denominador, el numerador es el que corresponde. Estamos usando las reglas de las funciones. Y entonces al final, la razón por la que hice eso, ¿cierto? Fue porque me quedó una fracción donde tengo x más 2 dividido en x más 2, eso es igual a 1. Entonces mi función f es 1 más 1 partido por x más 2. Y ahí entonces puedo construir la gráfica. Voy a partir entonces desde 1 partido por x, voy a transformar esa en 1 partido por x más 2, y después voy a transformar esa en 1 más 1 partido por x más 2, que es justamente mi función f. ¿Me explico? Otra forma, Yo me perdí un poquito mira, en voy el... a comentar otra forma, me imagino que te perdiste un poquito en el x más 3. Voy a comentar en la pizarra otra forma de hacerlo, que a lo mejor puede que les resulte más simple y también quizás es más general, porque mira, cuando yo tengo en el numerador x más 3 dividido en x más 2, la estrategia funciona de decir que voy a escribir exactamente, que quiero replicar el denominador en el numerador. Entonces yo puedo escribir en el, sigo manteniendo el denominador. Se fijan, el tema es que yo no altero mi función sigue siendo exactamente la misma. Entonces, en el denominador dejo x más 2. Y en el numerador voy a escribir x más 2 menos 2 más 3. Te fijas, en el fondo, lo que puedo, y esto, insisto, estoy tratando de plantear de una forma distinta, estoy sumando 0. 2 más menos 2 es 0. ¿Sí? Entonces, esto me queda por una parte el x más 2 que yo estaba buscando, más el menos 2 más 3, que es 1. Y ahí entonces lo separo. El x más 2 partido por x más 2, ese va a ser mi 1. No necesariamente voy a tener un 1, podría tener un 2 o un 3, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad que tenga. Pero el tema es justamente de que esto se transformó.
Insisto, no la transformé, perdón, no usé bien la palabra. Si digo que transformo es porque ya no es la misma función. Lo descompongo, esa es lo descomponerlo en una forma que me es útil. ¿Estamos? Sí, profe. Ya. Me voy entonces a la gráfica. Vamos a hacer la gráfica. Entonces, la gráfica de la parábola, perdón, de la hipérbola, 1 partido por x, también la habíamos mostrado en realidad la clase pasada, no comentamos nada con respecto a ella. Tiene una característica bien particular, y es que tienen 2 ramas. Y estas ramas, esta es la gráfica igual a 1 partido por x. Y estas ramas se separan, ¿sí? Aquí hay un tema bien interesante porque la función no está definida para el x igual a 0. El dominio de esta función 1 partido por x son los reales menos el 0. Y el recorrido también impide que tome el 0. El recorrido van a ser los reales menos el 0. Y lo que sucede con estos ejes es que tienen una característica particular. La función 1 partido por x, esta función tiene lo que se llaman asíntotas. Las asíntotas son... Bueno, hay 3 tipos de asíntotas. Una asíntota que se llama vertical, que en este caso sería el eje Y. También tiene una asíntota horizontal, que sería el eje X. Que si te fijas, el eje X y el eje Y, la razón por la cual se llaman asíntota es porque la gráfica se acerca mucho, pero no la toca. ¿Sí? Insisto que hay un tercer tipo de asíntotas y que son oblicuas, ¿sí? Que son de funciones mucho más complejas que nosotros no vamos a estudiar, las van a estudiar después en Máster 21. ¿Sí? Pero para estudiar funciones más complejas necesitamos conocer límite y derivada, ¿no? Pero el concepto del límite, de hecho, ya lo estamos viendo en este tipo de funciones a través de lo que llamamos justamente asíntotas. Mira, ¿qué pasaría si yo tomo, para esto vamos a hacer una mini tabla, ¿qué pasaría si yo tomo un x igual a 1? ¿Qué valor tengo en mi función? La función va a valer 1, ¿cierto? ¿Aló? ¿Aló? Si la x vale 1, entonces mi función va a valer 1. Te fijas, no puedo tomar un x igual a 0, porque no está definido, pero sí podría tomar un x igual a 0,1. ¿Qué pasa si yo tengo una x igual a 0,1? ¿Cuánto va a valer mi imagen? Va a valer 1 partido por 0,1, es decir, 10. Si yo tomo una x igual a 0,01, ¿cuánto va a valer mi imagen? El 1 partido por x. 100. Y así, te digo, podría continuar con un 0,001, lo que voy a obtener entonces va a ser 1000. Te digo entonces que estoy tomando x muy pequeñas, muy cercanas a 0, cuando tengo x muy cercanas a 0, muy pequeñitas, los valores explotan. ¿Sí? Y esto es lo que uno conoce como que tiende a infinito. En este caso, la x no es, te fijas, en este caso la x nunca toma el valor de 0. El x más bien diría tiende a 0. Se acerca al 0. Y estamos tomando solamente positivo, así que puedo decir un 0 positivo, cercano a los ceros, digamos, a través de números positivos. Eso usualmente uno lo marca con un más. Y lo que sucede, ¿cierto?, es que estas y, que son 1 partido por x,
entonces se van a más infinito. ¿Qué pasaría si yo repitiera lo mismo con números ceros, entre comillas, negativos? No, el cero no tiene signo, lo hemos comentado ya varias veces, pero sí me puedo acercar al cero a través de números negativos. Por ejemplo, si hago otra tablita y considero un x, por ejemplo, que sea menos 0,1. El i que voy a obtener, ¿cierto?, va a ser menos 10. Si considero menos 0,01, el i que voy a obtener es menos 100. ¿Se fijan? Ah, y así Entonces, se forma la de abajo. y ahí se forma entonces la de abajo. Te fijas, a través de x, que son ceros cercanos al cero, pero a través de números negativos, mi i, ¿cierto?, 1 partido por x va a tender a menos infinito. ¿Sí? Y a su vez también nos podemos dar cuenta, te fijas, ahí con lo que hemos conversado acá, estamos mostrando qué es lo que significa que el eje y sea una asíntota. Porque me acerco al eje y, me voy pegando al eje y, pero nunca voy a poder tocarlo. ¿Sí? Aquí hay un tema también, ¿eh? Porque si yo pongo en una calculadora 1 dividido no, si pongo en la calculadora 1 dividido en 1.000.000 o 100 millones, ¿sí?, probablemente me va a decir que eso es cero. ¿Sí? O si pongo 1 dividido en 0,0000000, me va a decir me va a mandar un error. ¿Sí? Pero hay un tema también de limitación de lo que es una calculadora, ¿no? Ya, entonces como comentábamos, esto es lo que hemos mostrado, es solamente esto de por qué el eje Y actúa como una asíntota, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo que el eje X es una asíntota también? Y aquí también podemos construir otra tabla de datos para mostrar esto. ¿Qué pasaría si yo tomo un X grande? Si tomo un X igual a 100, por ejemplo. O un X igual a 1000. ¿Cuál va a ser el valor de mi imagen? La Y. Voy a tener 1 partido por 100. 0,01. Si digo que tomé la X igual a 1000, voy a tener 1 partido por 1000, que va a ser entonces 0,001. Si digo que tomo la X igual a 1.000.000, ya entonces nos damos cuenta, creo que, bueno, de antes ya nos dábamos cuenta, que esto va a ser entonces 0,000, ¿cuántos ceros tengo que poner? 3, 4, 5, 1. ¿Sí? Sí, creo. El asunto justamente es que para valores de X que son muy grandes, entonces, para X que son muy grandes, cuando la X tiende a infinito, a más infinito, lo que va a suceder con mi Y, que va a ser 1 partido por X, va a tender a un 0. Pero un 0 que va a ser, entre comillas, positivo, porque estos nunca van a ser negativos tampoco. ¿Se fijan? Y a su vez, entonces, nos damos cuenta con esto que nos estamos pegando al eje X. Y esa es la explicación, ¿cierto?, de lo que significa en realidad esto de la asíntota. Me acerco mucho, pero nunca llego a tocarlo. Y por otra parte, si yo digo que las X tienden a menos infinito, es decir, esta misma lógica de tomar ahora X negativos, voy a obtener entonces, si mi X es menos 100, voy a tener menos 0,01. Si mi X es menos 1000, voy a tener menos 0,01. Si mi X es menos 1.000.000, voy a tener menos 0,0001. O sea, cuando las X tienden a menos infinito, mis Y, que son 1 partido por X, ¿cierto?, van a tender al 0, pero a través de valores negativos. Por eso lo marcamos con un signo menos. Entonces, esta es la explicación de por qué la gráfica tiene esas dos ramas. ¿Estamos? Yo insisto con la idea de que la matemática no se trata de fe, así que yo no les estoy pidiendo que me crean a pie juntos. Pero ese de, digo, no me la creo o me produce... uno a veces tampoco dice tan explícitamente esto no lo creo, ¿sí? A veces uno también dice... o se genera alguna inseguridad o
que no te manejas bien con estos términos y eso es porque justamente no te lo estás creyendo. Y para que uno se compre esto, en realidad hay que trabajar. Y eso significa que tienen que hacer ejercicio, resolver problemas. En este contexto, entonces, yo les recomiendo hacer algunas gráficas, ¿sí? O, como mencionaba, la misma calculadora, fíjate. La misma calculadora te puede ayudar porque tú puedes ir dándote valores y te vas a ir dando cuenta de cómo van cambiando, ¿sí? Eso. Ya, entonces, como decía, esto todo show fue porque queríamos convencernos de cómo era la gráfica de 1 partido por X, ¿cierto? Ahí estamos. Ahora la voy a volver a dibujar, pero más chiquita, porque ya espero que estemos todos convencidos de que la cosa funciona así. Tengo mi gráfica de 1 partido por X. Y como mencionábamos, entonces nosotros hicimos una descomposición y dijimos entonces que voy a partir desde el i igual a 1 partido por X. Después de eso voy a cambiar mi función, la voy a trasladar. A ver, antes de eso. Esto siempre va de adentro hacia afuera, entonces. Esto dijimos que es 1 más 1 partido por X más 2. Entonces lo que tengo que hacer primero es el 1 partido por X más 2. Eso, ¿se acuerdan? Es lo que llamamos una traslación vertical. ¿Por qué es vertical y no horizontal? Es porque mi X está perturbada adentro del 1 partido por X. Después de que hagamos la traslación vertical, vamos a hacer la traslación horizontal. Y eso va a ser 1 más 1 partido por X más 2, que corresponde justamente a mi función f de x. ¿Ya? Ya, entonces, me voy a... Voy a construir entonces ahora otra gráfica. Como mencionaba, ay, que me da con la misma cosa. Voy a dibujar dos gráficos más de inmediato porque, como comentaba también, necesito hacer esto en 2 pasos. Entonces, voy a graficar ahora, como mencionaba, y igual a 1 dividido en x más 2. ¿Se fijan? Entonces, yo en realidad, más que aprenderme de memoria, de que se mueva a la izquierda o a la derecha, si es positivo, si es negativo, qué sé yo, yo lo que prefiero entonces es mirar el denominador en este caso. Ya lo reconozco primero ante todo como, lo reconozco primero que todo como una traslación de la hipérbola. Entonces digo, ok, miro el denominador y digo x más 2 se indetermina, se hace 0, se indetermina la función y eso produce cuando el denominador se hace 0, que sería para la x igual a menos 2. Entonces eso significa que voy a tener justamente que esta gráfica se va a trasladar justamente hacia la izquierda. Y entonces lo que voy a graficar a continuación va a ser la gráfica que la voy a mover 2 unidades a la izquierda. Yo, como estamos ya con un poquito pasados con el tiempo, no pasados el tiempo en realidad, nos quedan 5 minutos nomás, voy a continuar haciendo la siguiente gráfica, pero creo que sería muy buena idea que ustedes también se convencieran con esta lógica que había comentado de hacer, hacer los dibujos, calcular usar una tabla, qué sé yo. Ay, mierda, que no, eso que no que me he hecho. Entonces, sería, tengo y voy a dibujarla de inmediato. Ah, espérame, que voy a entrar. Claro, voy a retroceder a lo que me estaba comentando acá. Mira, cuando yo tengo esta función 1 partido por x más 2, yo me observo el denominador y digo, ok, mira, el denominador se va a indeterminar
¿cierto? Perdón, la función se va a indeterminar cuando ese denominador sea igual a 0. Es decir, cuando el x sea igual a menos 2. ¿Sí? Y eso me dice a mí de inmediato dónde está mi asíntota. Porque si ustedes se fijan, el 1 partido por x tenía una asíntota justamente en el x igual a 0 porque no podemos dividir por 0. Entonces esa asíntota se mueve. Eso también es algo interesante, que esto se mueve junto con, la asíntota se mueve junto con la función, con esta traslación vertical, pero también con, con esta traslación horizontal, pero también no, pues cariño, ya voy, con la horizontal. ¿Sí? Fíjate cómo acá, en esta traslación, después cuando le sumo una unidad, ¿cierto? También la asíntota que estábamos comentando, que era el eje X, también sube. Entonces, también sube una unidad. ¿No? Ya, bájate, Chocorito. Mira que vienen celosos de tu hermano. Ya, ándate para allá, cariñito. No, si ya no puedo. No puedo. Eso. Obviamente que esto va a subir con las dos ramas. ¿Ya? Algo que yo recomiendo también para que te quede una gráfica bien bonita es, o más precisa, ¿sí? Es calcular qué es lo que sucede en los interceptos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Mira, la gráfica va a cortar en este caso el eje X y el eje Y. En el eje Y, ya lo dibujamos esa rama, todavía no quiero dibujar la otra porque quiero dibujarla con más precisión. Sube acá. Vamos, sube. Entonces, cuando la X es 0, ¿cierto? Mi gráfica va a valer 1 más 1 medio, es decir, 3 medios. Y por otra parte voy a decir, y eso lo puedo calcular aparte, si la Y vale 0, lo voy a escribir acá, si la Y vale 0, entonces esto significa que tengo 1 más 1 partido por X más 2, que es igual a 0. Y eso significa entonces que 1 partido por X más 2 es igual a menos 1. ¿Qué significa entonces eso? Que X más 2 es igual a menos 1. Y entonces la X es igual a menos 3. Aquí tengo el menos 3. ¿Sí? Recuerden que esto se movió 2 unidades a la izquierda y esto subió 1 unidad. Entonces tengo un menos 3 ahí. Mi gráfica entonces va a ser así. Ay. Mira que en el dibujo casi la toco la asíntota. En este caso, con esta traslación, ahora mis asíntotas serían el Y igual a 1 y el X igual a menos 2. Esos serían mis asíntotas. ¿No? ¿Estamos? Sí. Ya. Sí, profe. Bien, nosotros vamos a continuar la próxima semana, continuamos aquí donde quedamos. La idea es seguir trabajando. Sí, este movimiento vertical, horizontal de la gráfica, no es que cambie los ejes, cambia las asíntotas. Sí. Ya, jóvenes. Vamos a quedar aquí entonces. Chao, profe. Chao. Se me portó súper bien la internet hoy día, creo yo, ¿ah? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Mm? Tuve Chao, caleta profe. de problema ayer. Se me cortó un montón de veces. Así que ahora estoy contentilla con BTR. Ayer no. Chao, profe. Chao, chiquillos. Que tengan un bonito día. A todos. Chao, profe. Saludos, chiquillas Igualmente. y chiquillos. Que disfruten el fin de semana. No tanto. Estudien también.